Ok, hablemos de la marca de la bestia, ¿ok? Hablamos de quién es la bestia, entendemos que es este entramado sociocultural romano, que por supuesto depende y expresa la agenda del imperio del Estado romano, ¿cierto? Este entramado sociocultural entonces marca a la gente, es decir, presiona a la gente, coerciona a la gente para vivir de una manera determinada, para someterse, ¿no? Y aquellos que no se someten a su estilo de vida romano, en el contexto original de Apocalipsis, aquellos que no se someten entonces van a ser marcados, o sea, marca a los suyos y los otros por lo tanto son excluidos. Fíjate lo que dice el capítulo 13, versículo 16 al 18. Esta bestia engañadora, esta bestia que seductora, ¿no? Verso 16, hace que se les dé una marca en la mano derecha o en la frente a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca. O sea, así como Jesús envía a sellar a los suyos en el capítulo 13, ¿se acuerdan del sello? Aquellos sellados, bueno, por el Cordero, aquí este anticordero sella también a los suyos con una marca. Esta marca hace que aquellos que vivan de acuerdo con sus propósitos puedan comprar y vender, pero si tú no vives de esa manera, o sea, si no tienes esta marca, no puedes ni comprar ni vender. Algo que también hace alusión a lo que ya vimos en las 7 cartas de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia Menor. Recuerden que algunas de estas 7 iglesias justamente enfrentan este ostracismo financiero, donde por ser cristianos se les excluye del comercio, no se les permite vender ni comprar, y por lo tanto terminan perdiendo su riqueza, em, digamos, material. Entonces esta marca se nos dice acá, tiene esta función, pero además es el nombre de la bestia. O el número de su nombre, una expresión sumamente extraña porque el nombre de la bestia, el número de su nombre, ¿qué significa esto? Bueno, resulta que en el antiguo tiempo, tanto en hebreo como en griego, en hebreo el Antiguo Testamento, en griego está escrito el Nuevo Testamento en general, no, todo el Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis, las letras tenían valores numéricos asociados. Ujú. De hecho, en buena parte de los idiomas antiguos, los números se escribían con los mismos símbolos que se referían a las letras. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los números romanos, son letras. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, el hecho de que hayan estas letras vinculadas a números no es tan raro para ellos. Para nosotros es raro porque tenemos, en castellano al menos, unos símbolos que son números y otros símbolos que son letras. Pero aquí no. Entonces, en este contexto, el nombre de la bestia o el número de su nombre puede ser lo mismo. Es decir, hay una marca que llevan en la frente o en la mano, un sello igual que el del pueblo de Dios, aquellos que son el pueblo de la bestia, aquellos que viven de acuerdo con los propósitos de la bestia y por lo tanto del dragón. Y aquí dice el verso 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcula el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. ¿Qué significa el 666? ¿A qué se refiere? Es tema de debate gigantesco. ¿Ok? En primer lugar, 6 es el número de la imperfección. ¿Por qué imperfección? Porque el 7 es tiene este sentido de la plenitud, de lo completo, de lo perfecto, de lo pleno, ¿no? Es de todo aquello que finalmente ha llegado a estar redondito. Y el 6, por lo tanto, es aquello que casi llega a su fin, pero no. Y eso normalmente ha sido asociado bueno, en este caso, al número 6, a Satanás, a la bestia. Este número 666 entonces es el número de lo incompleto, por lo tanto normalmente de lo perverso, de lo malvado. Pero también es una triada, o sea, no es 6 solamente, sino que son 3 veces 6. Y 3 veces también es como lo pleno, no lo completo. Entonces, de nuevo, 3, el 3 tiende a ser como un número de perfección también. Es perfectamente imperfecto, ¿no? Ese es el punto. Esa es una dimensión del tema. Otra dimensión es, bueno, el problema es que aquí se nos dice que la marca de la bestia es el nombre de un hombre. ¿Qué significa eso? La manera en que los eruditos, digamos, de primera línea están definiendo y han definido por mucho tiempo esto es una cosa que se llama, y déjame recordar cuál es el nombre formal de esto porque tiene un nombre medio extraño, se llama la gematría.
¿Ok? Gematría. Y la solución más aceptada, es decir, la geometría tiene que ver con la interpretación de ciertos números en conexión con sus letras o la suma de las letras. eh, Acuérdate que las letras tienen valor numérico. La suma de estas letras da un valor que sería este 666. Y la solución más aceptada, y esta es la propuesta de Richard Bauckham, que es un autor muy reconocido de Apocalipsis, probablemente tiene el libro académico más cototo y la investigación más profunda del libro. Él sugiere que el 666 es la suma de las letras de la expresión Nerón César. em, que estarían en hebreo. O sea, en hebreo, Nerón César, las letras que componen esas dos palabras suman 666. Ujú. Es mucho más técnico, pero no sé si vale la pena explicarlo acá. Pero bueno, el punto es que cada letra que tiene un valor, Nerón César, sumado a sus valores, equivalen a 666. Entonces, en ese caso específico, el verso 18 del capítulo 13 de Apocalipsis estaría refiriéndose a Nerón. Y Nerón trae toda esta mitología detrás, porque resulta que Nerón en tiempos de Apocalipsis había sido, ya había muerto Nerón, era un importante emperador romano que de alguna manera había marcado el imperio. Había sido la más cruenta persecución contra los cristianos y, y la última, la más reciente, digamos, la persecución más cruenta de las recientes. Y Nerón había sido asesinado, pero existía esta suerte como de leyenda urbana de que Nerón retornaría. Entonces, parece que hay este sentido, de nuevo, de como un retorno o rearmar de esta bestia que es Nerón. Entonces podríamos decir que quizás la segunda bestia es Nerón. Pero si es que leemos con cuidado el capítulo 13, no podemos reducirlo simplemente a Nerón, al César Nerón. Por supuesto que él es una suerte de símbolo del Imperio Romano y de la cultura romana, pero no es simplemente él. El Imperio Romano permitía comercializar solamente con las monedas romanas y las monedas romanas probablemente para este tiempo aún, muy probablemente, tenían el rostro de Nerón. Entonces hay un contexto cultural en el cual se nos dice que este Nerón César, esta cultura romana de adoración a Nerón, recuerden que Nerón se autoproclamó Dios también, em, es la marca de la bestia. O sea, aquellos que están dispuestos a vivir de acuerdo con los parámetros de la sociedad y la cultura romana para poder comprar y vivir y para poder vender. Y aquellos que no van a resistirse a eso. Y tal como dice el verso 10, si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir de espada, a espada va. Y uno podría agregar acá, y si alguien va a enfrentar la pobreza por serle fiel a Jesús, va a enfrentar la pobreza. Y el verso 10 dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Así que eso es la marca de la bestia. La marca de la bestia es un número, es un nombre, pero es mucho más que eso. Es una referencia a los imperios, a los estados, a los poderes políticos, sociales y culturales, y a ese entramado en distintos momentos de la historia haciendo su presión sobre el pueblo de Dios para redefinir al pueblo de Dios, incluso estando dispuestos a disfrazarse de cristianos como falsos maestros, justamente de los que nos advirtió Jesús, justamente de los que nos advierte Pablo, por ejemplo, cuando habla, ¿no?, de estos que algunos de ustedes se convertirán en lobos. Entonces, lo que estamos enfrentando, y creo que el ánimo, lo que nos está diciendo la idea de la marca de la bestia, es que nosotros tenemos que resistir a este intento, a esta influencia dentro de la iglesia, de la cultura desde fuera de la iglesia. Y normalmente reducimos esta cuestión a una cosa así como que nosotros somos conservadores, pero afuera están los progresistas. Pero es mucho más que eso. Es la redefinición de Jesús mismo a partir de la sociedad en la que vivimos. Si vivimos en una sociedad consumista, tendemos a vivir cristianismos consumistas. Si vivimos en una sociedad individualista, tendemos a predicar un Cristo individualista. Y cuando Cristo se nos pone medio comunal, al tiro nos incomoda.
Cuando Cristo empieza a hablar de vivir en familia, al tiro nos incomoda, sobre todo los chilenos, ¿ah? Que pensamos que somos, y dice la canción, verás cómo tratan en Chile al amigo cuando es extranjero. Bueno, en realidad en Chile sí tenemos una distancia, nos gusta, al menos hoy día en el Chile del siglo XXI, nos gusta mantener distancias con el otro, con el vecino y con todo. Entonces, eso también genera un choque entre la cultura que quiere imponernos esta bestia, este entramado del Estado político, social, cultural, y aquello que Jesús nos ha dado como nuestra manera de vivir, con casa abierta, en familia, compartiendo la mesa, con la gente reputable y la gente de mala reputación, ¿cierto? Esa es la explicación del número de la bestia. Espero que lo hayas disfrutado. Perdón de nuevo por la extensión, pero espero que haya servido para ti y para tu edificación. Y ojalá que disfrutes y sigas disfrutando de la serie de Apocalipsis. Un abrazo grande.